El mercado de mano de obra infantil en Puerto Esperanza estaba terminando cuando el hacendado Elías Montalvo la vio. Una niña frágil de 14 años con ojos que guardaban secretos más oscuros que la noche tejana. Pagó $50, sin saber que aquella niña quebrada se convertiría en la llave para salvar su rancho moribundo, su matrimonio estéril y su propia alma torturada. Lo que sucedió a continuación sacudiría los cimientos mismos del viejo oeste. Antes de sumergirnos en la historia, muchos de nuestros espectadores habituales mencionaron su preocupación por la calidad de nuestros guiones, por lo que hemos incorporado a un nuevo escritor. Nos encantaría escuchar sus comentarios. Ayúdanos a crecer, y gracias por estar aquí. Elías Montalvo permanecía al fondo del abarrotado almacén, sus manos curtidas aferrándose a su sombrero mientras observaba el lamentable desfile de niños siendo vendidos como ganado. El año 1887 había sido cruel con Texas, y las familias desesperadas tomaban decisiones desesperadas. Algunos vendían a sus jóvenes a fábricas, otros a granjas, todos esperando que sus hijos pudieran encontrar vidas mejores que la pobreza que había reclamado las suyas. A sus 42 años, Elías poseía una de las haciendas ganaderas más grandes del condado de Los Álamos, pero la prosperidad se sentía vacía cuando no se compartía con nadie. Su esposa, Elena, había estado intentando concebir hijos durante 15 años, y cada intento fallido había grabado líneas más profundas en ambos rostros. Los peones del rancho susurraban a sus espaldas. ¿De qué sirve un hombre que ni siquiera puede engendrar un heredero? La voz del subastador interrumpió sus pensamientos. A continuación, tenemos a una niña, Sofía Vargas, de 14 años, sana y fuerte. Ha trabajado en los campos de algodón desde los 8, buena con los animales, sabe leer y escribir un poco. Elías levantó la vista para ver a una niña delgada siendo empujada a la plataforma improvisada. Su cabello castaño, enredado y sucio, caía alrededor de un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera por las mejillas hundidas y las ojeras profundas. Su vestido era poco más que harapos, remendado una y otra vez hasta que la tela original apenas era visible. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron. No eran la mirada vacía que había visto en los otros niños. Estos ojos ardían con una inteligencia feroz, escudriñando la habitación como si calcularan cada salida, cada rostro, cada posibilidad con una agudeza sorprendente. La puja comienza en $20, gritó el subastador. 25, dijo un hombre cerca del frente. Elías lo reconoció. Damián Soto, propietario de una pequeña granja al norte del pueblo, conocido por exprimir a sus trabajadores hasta la extenuación. 30, llegó otra voz. Elías se encontró avanzando antes de haber tomado una decisión consciente. 50. El almacén quedó en silencio. $50 era más de lo que la mayoría de esos niños ganarían en 2 años de labor. Los ojos del subastador se iluminaron con codicia. $50 del caballero del fondo. Alguien dice 60. El silencio se extendió, denso y expectante. Nadie era lo suficientemente necio como para pujar contra Elías Montalvo cuando éste había tomado una decisión. Vendida al señor Montalvo por $50. Mientras Elías se abría paso hacia el frente para completar la transacción, captó la mirada de la niña. En lugar de la gratitud o el miedo que esperaba, vio algo que lo hizo detenerse, lástima. Esta niña, que acababa de ser vendida como una res, lo miraba con compasión. El subastador le entregó un papel con los detalles de la niña. Su nombre es Sofía Vargas. Sus padres murieron de fiebre el invierno pasado. Ha estado viviendo a la intemperie desde entonces. Se ha llevado una buena trabajadora, señor Montalvo. Elías dobló el papel y se acercó a la niña. De cerca, pudo ver que era aún más delgada de lo que había parecido en la plataforma. Sus muñecas eran como ramitas, y sus zapatos tenían agujeros por donde se asomaban los dedos. Señorita Vargas, dijo, tocando el ala de su sombrero. Soy Elías Montalvo. Vendrá a trabajar a mi hacienda. Ella estudió su rostro por un largo momento antes de hablar. Su voz era suave, pero clara y llena de una madurez impropia de su edad. ¿Qué tipo de trabajo? Ayuda general en la casa y los terrenos. Mi esposa, Elena, le explicará sus deberes. ¿Y si no quiero ir? La pregunta lo sorprendió. La mayoría de los niños que había visto hoy habían aceptado su destino con un silencio resignado. Tiene elección en el asunto, señorita Vargas, pero el invierno se acerca, y las calles de Puerto Esperanza no son amables con los jóvenes solos.
Sofía miró alrededor del almacén a los niños que aún esperaban ser vendidos, a los hombres con ojos hambrientos contando sus monedas. Cuando volvió a mirar a Elías, algo en su expresión había cambiado. Supongo que iré con usted entonces, señor Montalvo. El viaje a la hacienda Montalvo duró la mayor parte del día. Elías había traído su carreta, cargada de provisiones del pueblo, y Sofía se sentó a su lado en el asiento mientras recorrían los polvorientos caminos a través del campo del este de Texas. Ella no habló mucho durante el trayecto, pero Elías la sorprendió observándolo todo. La forma en que manejaba los caballos, los puntos de referencia por los que pasaban, la posición del sol. No era una niña que simplemente disfrutara del viaje. Estaba memorizando cada detalle de la ruta. ¿Planea escaparse?, le preguntó después de varias horas de viaje. Depende, respondió ella sin mirarlo. ¿De qué? De si me compró para trabajar o por otras razones. El silencioso temple en su voz hizo que el estómago de Elías se contrajera. Detuvo la carreta y se volvió para mirarla de frente. Señorita Vargas, quiero ser claro en algo. Usted viene a mi hacienda para ayudar con un trabajo honesto. Cocinar, limpiar, cuidar a los animales. Nada más. Cualquier hombre que dañaría a un niño merece ser colgado, y me incluyo en ese juicio. Ella estudió su rostro de nuevo con esos ojos inquietantemente maduros. Finalmente, asintió. Muy bien, entonces. Viajaron en un silencio más cómodo después de eso. Cuando el sol comenzó a ponerse, coronaron una colina y Sofía tuvo su primera vista de la hacienda Montalvo. Se extendía por el valle debajo de ellos como un pequeño pueblo. La casa principal estaba construida con robusta madera, con un porche envolvente y ventanas abujardilladas. Un granero se alzaba a un lado, con varias construcciones más pequeñas dispersas por la propiedad. El ganado salpicaba los pastos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Es más grande de lo que esperaba, dijo Sofía suavemente. Me llevó 20 años construirla, respondió Elías con un orgullo contenido. Claro, todo pertenecerá a extraños cuando me vaya, ya que Elena y yo no hemos sido bendecidos con hijos. Algo se agitó en el rostro de Sofía al oír esas palabras, pero no dijo nada. Cuando llegaron a la casa principal, una mujer salió al porche. Elena Montalvo todavía era hermosa a sus 38 años, con cabello rubio apenas salpicado de canas y una figura que hablaba de una buena vida. Pero había una tensión alrededor de sus ojos que sugería años de desilusión. Elías llamó mientras él bajaba de la carreta. Llegas más tarde de lo que esperaba. Tuve algunos asuntos en el pueblo, respondió él, luego se volvió para ayudar a Sofía a bajar. Elena, esta es Sofía Vargas. Nos ayudará en la casa. Los ojos de Elena se abrieron al ver la apariencia andrajosa de la niña. Dios mío, niña, parece que no ha comido decentemente en meses. Probablemente no, dijo Elías. Pensaba que podría tener la habitación pequeña junto a la cocina. Tonterías, dijo Elena enérgicamente. Tendrá el dormitorio de invitados de arriba. Venga, querida. Vamos a limpiarla y a darle de comer. Mientras Elena guiaba a Sofía hacia el interior de la casa, Elías observó desde el porche. Había esperado que su esposa se alegrara con la ayuda, pero había algo casi desesperado en la forma en que se había hecho cargo de la niña. Dentro, Elena ya se movía afanosamente por la cocina, calentando agua y sacando comida de la despensa. Siéntese, Sofía. Ese es su nombre, ¿verdad? Un nombre tan bonito. Una vez tuve una hermana llamada Sofía. Sofía se sentó al borde de una silla, sus ojos recorriendo la cálida cocina con sus superficies de madera pulida y cortinas alegres. Es muy bonito aquí, señora Montalvo. Oh, llámeme Elena, querida. No somos gente formal. Elena puso un plato de pan y carne fría frente a ella. Ahora coma mientras le preparo un baño. Mientras Sofía comía, despacio al principio, luego con una voracidad creciente, Elena charlaba sobre la casa, la hacienda, el pueblo cercano. Pero Elías, observando desde el umbral, notó cómo las manos de su esposa temblaban ligeramente mientras trabajaba y cómo su voz tenía una cualidad quebradiza que no había oído en años. Cuando Sofía terminó de comer, Elena la llevó escaleras arriba al dormitorio de invitados. Estaba amueblado con sencillez, pero limpio y cómodo, con una ventana que daba a los terrenos de la hacienda. Esta será su habitación, dijo Elena, alisando la colcha de la cama. Mañana le traeré ropa adecuada. Creo que tengo algunas cosas que podrían servirle. Gracias, dijo Sofía.
No estoy acostumbrada a tanta amabilidad. El rostro de Elena se arrugó por un momento antes de recomponerse. Todo niño merece amabilidad, querida. Ahora, vamos a darle ese baño. Las siguientes semanas entraron en un ritmo. Sofía demostró ser todo lo que el subastador había prometido y más. Se levantaba antes del amanecer, ayudando a Elena con el desayuno para los peones. Cuidaba el huerto con una habilidad que sugería años de experiencia. Podía remendar ropa, batir mantequilla e incluso ayudar con los animales cuando era necesario. Pero fue su efecto en Elena lo que Elías encontró más notable. Su esposa, que se había vuelto cada vez más retraída a lo largo de los años de embarazos fallidos, parecía volver a la vida. Pasaba horas enseñando a Sofía a cocinar platos especiales, mostrándole cómo arreglar flores del jardín e incluso leyéndole por las noches. Es una niña brillante, le dijo Elena a Elías una noche mientras estaban sentados en el porche. Aprende todo tan rápido. Quizás demasiado rápido, respondió Elías, observando a Sofía a lo lejos mientras ayudaba a uno de los peones a curar un caballo cojo. A veces tengo la sensación de que es mayor de lo que aparenta, ha tenido que crecer deprisa, pobrecita, pero ahora está a salvo, dijo Elena. Elías asintió, pero algo le molestaba. Sofía trabajaba duro y no causaba problemas, pero había momentos en los que la sorprendían mirando el horizonte con una expresión calculadora, o notaba como siempre parecía saber exactamente dónde estaba todo el mundo en un momento dado. Una tarde de octubre, la encontró en el granero después de la cena, sentada en el enil y mirando el cielo que se oscurecía. Él subió para unirse a ella. Un centavo por sus pensamientos, dijo. Ella lo miró, luego volvió a mirar el cielo. Estaba pensando en mis padres. El subastador dijo que murieron de fiebre. Sí, pero antes de eso, tenían sueños. Papá quería montar su propia granja algún día. Mamá quería aprender a tocar el piano, se quedó en silencio por un momento. Me pregunto si alguna vez tendré sueños así. ¿Qué tipo de sueños tendría?, le preguntó Elías. Ella consideró la pregunta seriamente. Creo que me gustaría aprender a leer mejor. Libros de verdad. No solo la Biblia y el almanaque, y quizás aprender sobre números, no solo a contar, sino el tipo de aritmética que ayuda a calcular cosas importantes. Elías estaba intrigado. ¿Qué tipo de cosas importantes? ¿Cómo cuánto ganado puede mantener una hacienda? ¿Cómo saber si está ganando dinero o perdiéndolo? ¿Cómo planificar para los malos años? Ella lo miró directamente. ¿Cómo asegurarse de que nunca tenga que vender a sus hijos? Las palabras lo golpearon como un golpe físico. En todos sus años al frente de la hacienda, nunca había hablado con nadie, ni siquiera con Elena, sobre el aspecto financiero de la operación. Sin embargo, esta niña de 14 años había captado de alguna manera que ese conocimiento era poder. Podría enseñarle, se encontró diciendo. Si está realmente interesada. Sus ojos se iluminaron. ¿Lo haría? Leer, escribir, aritmética, los fundamentos de la gestión de una hacienda. Pero sería además de su trabajo habitual, no en lugar de él. Entiendo, y así comenzó la educación de Sofía. Después de que terminaban las tareas de la tarde, ella se unía a Elías en su estudio, donde él le enseñaba a leer de su colección de libros y le mostraba cómo trabajar con números. Ella absorbía todo con un hambre que lo asombraba. Elena estaba encantada con el arreglo. Es maravilloso verla aprender, le dijo a Elías. Toda niña debería tener una educación, pero a medida que el otoño se convertía en invierno, Elías comenzó a notar cambios tanto en su esposa como en Sofía. Elena siempre había sido particular con la apariencia de Sofía, pero ahora parecía casi obsesiva al respecto. Pedía vestidos nuevos del pueblo, pasaba horas cepillando y arreglando el cabello de Sofía, e insistía en enseñarle lo que ella llamaba modales adecuados. Sofía se sometió a toda esta atención con buena gracia, pero Elías a veces la sorprendía mirándose en el espejo con una expresión difícil de leer. La primera prueba real llegó en noviembre, cuando una tormenta tardía trajo 3 días de lluvia helada y viento. Los peones de la hacienda trabajaron día y noche para llevar el ganado a un refugio y asegurar los edificios, mientras Elena y Sofía mantenían la comida caliente y el café fluyendo. En la segunda noche, uno de los peones más nuevos, un joven llamado Ramiro Cruz, arrinconó a Sofía en la cocina mientras Elena estaba arriba y Elías en el granero. Estás creciendo muy bonita, dijo Ramiro, acercándose más de lo debido. Seguro que a veces te sientes sola, atrapada aquí con solo gente mayor como compañía. Sofía retrocedió, pero Ramiro la siguió. Vamos, no seas tímida.
Podría mostrarte algo de diversión. Creo que debería volver a la barraca de los peones, dijo Sofía en voz baja. No hasta que consiga lo que vine a buscar, respondió Ramiro, extendiendo la mano hacia ella. Él nunca vio la sartén de hierro fundido llegar. El golpe de Sofía lo alcanzó de lleno en la sien, derribándolo al suelo de la cocina como un saco de grano. No estaba inconsciente, pero definitivamente estaba viendo estrellas. Dije, vuelve a la barraca de los peones, repitió Sofía, aún sosteniendo la sartén. Ramiro luchó por levantarse, la sangre goteando de un corte en la frente. Pequeña diableza, podrías haberme matado. Pude, no lo hice. No seré tan cuidadosa la próxima vez. La voz de Elías cortó la tensión como una cuchilla. ¿Qué está pasando aquí? Él estaba en el umbral de la cocina, asimilando la escena. Ramiro sujetándose la cabeza sangrante, Sofía con la sartén, la determinación en sus ojos. Ramiro comenzó a balbucear, señor Montalvo, esta niña me atacó. Yo solo estaba. Sé exactamente lo que estaba haciendo, dijo Elías con frialdad. Prepare sus cosas, se va de esta hacienda esta noche. Pero señor Montalvo, está nevando afuera. Debería haber pensado en eso antes de decidir molestar a una niña bajo mi protección. La mano de Elías se posó en la pistola de su cadera. Tiene 10 minutos para irse o lo arrastraré yo mismo. Ramiro miró de Elías a Sofía, no vio misericordia en ninguno de los rostros, y tropezó hacia la puerta. Esto no ha terminado, murmuró. Sí, lo está, replicó Elías. Después de que Ramiro se fue, Elías se volvió hacia Sofía. ¿Está bien? Ella asintió, dejando la sartén. Siento los problemas. No tiene nada de qué disculparse. Se defendió, y mostró más autocontrol del que yo habría tenido. Él estudió su rostro. ¿Dónde aprendió a defenderse así? Vivir en las calles le enseña a uno cosas, dijo simplemente. Elena apareció en el umbral, atraída por la conmoción. Cuando escuchó lo que había sucedido, su rostro palideció de furia. Ese animal, dijo. Gracias a Dios que estás a salvo, Sofía. Pero Elías notó cómo las manos de Elena temblaban mientras mimaba a la niña, y cómo sus ojos no dejaban de mirar por las ventanas como si esperaran que aparecieran más amenazas. Esa noche, después de que Sofía se había ido a la cama, Elena fue al estudio de Elías donde él estaba trabajando en las cuentas de la hacienda. Necesitamos hablar, dijo ella. Elías levantó la vista de sus libros. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó esta noche. Sobre Sofía. Elena se sentó pesadamente en la silla frente a su escritorio. Elías, no podemos seguir fingiendo que es solo una empleada. Mírala. Mírala de verdad. Se está convirtiendo en una hermosa joven, y nosotros somos dos personas sin hijos que se han encariñado demasiado. La voz de Elena se quebró ligeramente. ¿Qué pasará cuando decida irse? ¿Qué pasará cuando algún joven venga a cortejarla? Elías dejó su pluma. Había estado tratando de no pensar en esas mismas preguntas. Solo lleva unos meses aquí, Elena. Y en esos pocos meses, se ha convertido en la hija que nunca tuvimos. No me diga que usted tampoco lo ve. Elías permaneció en silencio por un largo momento. ¿Qué sugiere? Sugiero que lo hagamos oficial. Podríamos adoptarla. Elena no es huérfana. Fue vendida como mano de obra. ¿Por quién? ¿El condado? No le queda familia, y claramente está feliz aquí. Elena se inclinó hacia adelante. Elías, esta podría ser nuestra oportunidad, la oportunidad por la que hemos rezado todos estos años. Elías entendió la desesperación de su esposa, pero algo en la idea le turbaba. Deberíamos preguntarle a Sofía qué quiere. Claro, pero piénselo, tendría un verdadero hogar, una verdadera familia. ¿Heredaría la hacienda algún día? ¿No es eso mejor que cualquier futuro incierto que le espere de otra manera? Esa noche, Elías se quedó despierto pensando en las palabras de Elena. Se había encariñado con Sofía. No se podía negar. Era brillante, capaz, y mostraba más comprensión de las operaciones de la hacienda que cualquiera de sus peones. ¿Pero era justo el plan de Elena para la niña? Capítulo 5. Revelaciones. La respuesta llegó antes de lo esperado. 2 días después, mientras Sofía ayudaba a Elías con los libros de la hacienda, de repente levantó la vista del libro mayor que estaba estudiando. Señor Montalvo, ¿puedo preguntarle algo? Claro. La señora Montalvo quiere adoptarme, ¿no es así? La pluma de Elías se detuvo sobre la página. ¿Qué le hace pensar eso? Pequeñas cosas.
La forma en que habla del futuro, la ropa que me ha estado comprando, cómo me presenta a la gente en el pueblo. Sofía cerró el libro mayor con cuidado. Es una mujer amable, y estoy agradecida por todo lo que ustedes dos han hecho. Pero necesito que sepa algo. ¿Qué es eso? Sofía guardó silencio por un momento, como si escogiera sus palabras cuidadosamente. No fui del todo sincera sobre mis circunstancias cuando usted me compró. Elías dejó su pluma. Continúe. Mis padres sí murieron de fiebre. Esa parte era cierta. Pero no vivía simplemente en las calles después. Conocí a un hombre. Su nombre es Rómulo Acevedo. Ella lo miró a los ojos. Trabajaba para él. La sangre de Elías se heló. Había oído hablar de Acevedo, un hombre que controlaba la mayor parte de las actividades ilegales en la ciudad portuaria. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó, aunque temía la respuesta. Nada como lo que está pensando, dijo Sofía rápidamente. Era demasiado joven para eso, pero llevaba sus cuentas, llevaba mensajes, vigilaba los problemas. Era buena con los números y podía moverme por la ciudad sin llamar la atención. ¿Por qué me dice esto? Porque la señora Montalvo merece saber qué tipo de persona quiere adoptar. ¿Y por qué? Sofía dudó, porque creo que alguien ha estado vigilando la hacienda. La mano de Elías se movió instintivamente hacia su pistola. ¿Qué quiere decir? Ayer, cuando estaba trabajando en el jardín, vi la luz del sol reflejándose en algo en las colinas al este, como si alguien estuviera usando un catalejo. Y hace 2 días, encontré huellas de caballos cerca del arroyo que no coinciden con ninguno de sus caballos. ¿Cree que Acevedo envió a alguien a buscarla? Quizás. O quizás sea alguien completamente diferente, pero aprendí hace mucho tiempo a prestar atención cuando las cosas no se sienten bien. Elías se levantó y se acercó a la ventana, escudriñando las colinas que Sofía había mencionado. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque esperaba estar equivocada y porque temía que me echara si sabía la verdad sobre mi pasado. Elías se volvió hacia ella. Sofía, lo que hizo para sobrevivir no define quién es usted, pero este personaje, Acevedo, ¿es probable que venga a buscarla? No lo sé, nunca le robé, nunca lo traicioné, pero no le gustan los cabos sueltos. Esa tarde, Elías llamó a su capataz, Tomás Rivas, a su estudio. Tomás había estado en la hacienda durante 10 años y era uno de los pocos hombres en quienes Elías confiaba completamente. Necesito que establezca una rotación de vigilancia, dijo Elías. Alguien ha estado explorando la hacienda. El rostro curtido de Tomás se puso serio. ¿Cree que vamos a tener problemas? Creo que debemos estar preparados para ello. Mientras Tomás se iba a organizar a los hombres, Elías encontró a Elena en la cocina preparando la cena. Le contó sobre su conversación con Sofía, observando el rostro de su esposa cuidadosamente mientras hablaba. Elena escuchó en silencio, sus manos nunca deteniéndose en su trabajo. Cuando terminó, dejó su cuchara de madera y se volvió para mirarlo. ¿Esto cambia lo que siente por ella?, preguntó. No, Shiotsushu, mejor se respetarlo más. Sobrevivió a cosas que habrían quebrado a la mayoría de los adultos. Entonces tampoco cambia lo que siento yo. La voz de Elena era firme. Esa niña ha pasado por suficiente, si vienen problemas, los enfrentaremos juntos. Elías sintió una oleada de amor por su esposa. A pesar de su desesperado deseo de tener un hijo, la primera preocupación de Elena era el bienestar de Sofía. Hay algo más, dijo. No creo que debamos presionar la idea de la adopción en este momento. Sofía necesita saber que tiene opciones, no sentirse como si la pasaran de un dueño a otro. El rostro de Elena decayó ligeramente, pero asintió. Tienes razón. Pero Elías, necesito que sepas que esa niña ha devuelto algo a la vida en mí que creí muerto para siempre. Lo sé. Ella ha hecho lo mismo por mí. El ataque llegó 3 noches después, justo antes del amanecer. Sofía, que se había acostumbrado a dormir ligeramente, escuchó los caballos antes que nadie. Se deslizó de su cama y miró por la ventana para ver a 6 hombres cabalgando rápidamente hacia la casa de la hacienda. Corrió a la habitación de Elías y Elena, golpeando la puerta. Señor Montalvo. Jinetes que se acercan rápido. Elías se levantó al instante, agarrando su rifle de al lado de la cama. ¿Cuántos? 6 que pude ver. Elena ya se estaba poniendo su bata. ¿Es Acevedo? No lo sé, pero tenemos que prepararnos. Elías envió a Elena a despertar a los peones mientras él y Sofía tomaban posiciones en las ventanas delanteras.
En la tenue luz del amanecer, pudieron ver a los jinetes dispersándose para rodear la casa. Sofía, dijo Elías en voz baja. Hay una escopeta en la despensa de la cocina. ¿Sabe usar una? Sí, señor. Bien. Vigile la puerta trasera. Mientras Sofía se movía hacia la cocina, divisó el rostro del jinete principal en la creciente luz, y su estómago se contrajo con reconocimiento. Era Ramiro Cruz, el peón que Elías había despedido, y detrás de él cabalgaban varios hombres a quienes ella reconoció de su tiempo en Puerto Esperanza. El ataque comenzó con un grito de Ramiro. Montalvo. Entregue a la niña y nadie saldrá herido. La voz de Elías resonó desde la ventana delantera. Están invadiendo mis tierras, váyanse mientras aún puedan. Esto no se trata de usted, viejo. Se trata de la niña. Ella robó algo que pertenece a mi empleador. Sofía sintió un escalofrío de miedo. Había tomado algo de Acevedo antes de irse de Puerto Esperanza. Un pequeño libro de contabilidad que contenía registros de sus pagos a varios funcionarios de la ciudad. Lo había pensado como un seguro, algo para mantenerla a salvo si Acevedo alguna vez venía a buscarla, pero aparentemente lo quería de vuelta con la suficiente desesperación como para enviar hombres a través de medio Texas. Los primeros disparos vinieron del lado este de la casa, donde dos de los hombres de Acevedo intentaban forzar la entrada al granero. Tomás Rivas y otro peón devolvieron el fuego desde el altillo del granero y los atacantes retrocedieron. Sofía escuchó vidrios rompiéndose en la habitación delantera y supo que alguien estaba intentando entrar por una ventana. Dejó su posición en la puerta trasera y se acercó sigilosamente al sonido, escopeta lista. Encontró a uno de los hombres de Acevedo a medio camino de la ventana del salón, luchando por meter las piernas. Sofía no dudó. Disparó una vez y el hombre cayó hacia afuera con un grito. Sofía, la voz de Elena llegó desde arriba. ¿Estás bien? Bien, respondió Sofía, recargando la escopeta. La batalla continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Elías y sus hombres tenían la ventaja de las posiciones defensivas, pero los hombres de Acevedo estaban bien armados y decididos. Finalmente, la voz de Ramiro interrumpió el tiroteo. Montalvo, vengo con bandera blanca. Quiero hablar. Elías consideró por un momento, luego respondió. Adelante, pero mantén las manos donde pueda verlas. Ramiro se acercó al porche delantero con las manos levantadas, aunque Sofía notó que tuvo cuidado de permanecer detrás de un parapeto. Montalvo, esto es simple, entregue a la niña y nos iremos. ¿Qué le hace pensar que le entregaré una niña a una basura como usted? Porque si no lo hace, lo quemaremos. Tenemos los números y la potencia de fuego. Elías estaba a punto de responder cuando Sofía salió al porche, su escopeta acunada en sus brazos. Ramiro, el rostro del joven se retorció con ira y deseo. Ahí estás, linda niña. Me causaste muchos problemas. Usted causó sus propios problemas. La voz de Sofía era firme. ¿Qué quiere realmente Acevedo? Ya sabes lo que quiere. Ese librito que te llevaste cuando te escapaste. Elías miró a Sofía con sorpresa, pero ella mantuvo los ojos fijos en Ramiro. ¿Y si se lo doy, entonces soy libre de irme? Acevedo no la quiere a usted. Tiene muchas chicas. Solo quiere su propiedad de vuelta. Sofía guardó silencio por un largo momento, pensando. El libro de contabilidad estaba escondido en su dormitorio, cosido en el forro de su viejo vestido, el que llevaba cuando Elías la compró. Lo había guardado como seguro, pero ahora parecía que podría ser la clave para la seguridad de todos. Muy bien, dijo finalmente. Pero quiero algo a cambio. Ramiro sonrió. Usted no está en posición de negociar, niña. ¿No lo estoy? Sofía gesticuló alrededor de la hacienda. Ustedes son superados en número y están rodeados. Los hombres del señor Montalvo son buenos tiradores y conocen esta tierra mejor que ustedes. Podrían vencernos, pero les costará caro. Elías se puso a su lado. La niña tiene razón. ¿Quieren empezar una guerra por un libro? La confianza de Ramiro vaciló ligeramente. ¿Qué quiere? Una garantía, dijo Sofía. Le doy el libro. Usted y sus hombres se van y nunca regresan. Y le dice a Acevedo que estoy muerta, muerta en el ataque. Así él no tendrá razón para enviar a nadie más a buscarme. ¿Y qué le hace pensar que Acevedo creerá eso? Sofía sonrió con severidad. Porque le traerá un trozo de mi vestido con sangre como prueba. La negociación tomó otros 10 minutos, pero finalmente Ramiro accedió. Sofía subió y recuperó el libro de contabilidad de su escondite,
Luego cortó una tira de tela de su viejo vestido y la manchó con sangre de un corte en su mano. Mientras Ramiro y sus hombres se preparaban para irse, él miró a Sofía con una mezcla de ira y arrepentimiento. Podrías haber tenido una vida fácil en la ciudad, niña. ¿Por qué elegiste esto? Sofía miró alrededor de la hacienda, a Elías de pie protectoramente a su lado, a Elena observando desde la ventana, a los peones que habían arriesgado sus vidas para defenderla. Porque este es mi hogar. Antes de continuar, déjanos saber qué te parece la historia ahora. ¿Cómo es el ritmo? ¿Cómo es la escritura? Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayúdanos a crecer. Gracias por estar aquí. En las semanas que siguieron al ataque, la vida en la hacienda se asentó en un nuevo ritmo. Elías contrató seguridad adicional e hizo que Tomás Rivas enseñara a todos los miembros de la casa, incluyendo a Elena y Sofía, técnicas avanzadas de tiro. Pero, lo que es más importante, la crisis había aclarado algo para todos ellos. Una tarde de diciembre, mientras estaban sentados alrededor de la chimenea después de la cena, Elena abordó el tema que había estado en la mente de todos. Sofía, querida, necesitamos discutir tu futuro. Sofía levantó la vista del libro que estaba leyendo, uno de los tratados de Elías sobre la cría de ganado. ¿Qué hay de él? Bueno, ya no eres una niña, y ciertamente no eres una sirvienta. Elena intercambió una mirada con Elías. Nos preguntábamos cómo te sentirías acerca de convertirte en un verdadero miembro de esta familia. ¿Te refieres a la adopción? Si eso es lo que quieres, dijo Elías. Pero queremos que entiendas lo que eso significaría. Heredarías la hacienda algún día, tendrías voz en cómo se dirige, pero también tendrías responsabilidades con la tierra, con la gente que la trabaja, con la comunidad. Sofía cerró su libro y consideró sus palabras. En los últimos meses, había aprendido más sobre la gestión de una hacienda de lo que jamás había esperado. Elías le había enseñado a leer informes de mercado, a calcular los costos de alimentación y a planificar los cambios estacionales. Había descubierto que tenía un don para gestionar tanto el ganado como a las personas. ¿Puedo preguntarles algo?, dijo finalmente, claro. ¿Por qué me compraron realmente ese día en Puerto Esperanza? Elías guardó silencio por un momento. Honestamente, vi algo en tus ojos que me recordó a mí mismo a esa edad. Una determinación para sobrevivir sin importar qué. Respeté eso. Y vi a una niña que merecía algo mejor de lo que la vida le había dado, añadió Elena. Quería ayudar. Sofía asintió lentamente. Entonces sí, me gustaría ser adoptada, pero quiero ganarme mi lugar aquí, no solo que me lo den. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elías. Quiero aprender todo sobre la gestión de esta hacienda. Quiero demostrar que puedo hacerla rentable y mantenerla en crecimiento, y quiero ayudar a otros niños como yo. Niños que necesitan una oportunidad. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Oh, mi querida niña. Hay algo más, continuó Sofía. He estado pensando en lo que pasó con los hombres de Acevedo. Probablemente hay otros niños atrapados en situaciones como la mía. Quizás podríamos hacer algo al respecto. Elías se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tienes en mente? ¿Y si empezamos poco a poco? Quizás acogiendo a 1 o 2 niños al año que necesiten un hogar. Podríamos enseñarles habilidades útiles, darles educación, ayudarles a construir vidas mejores. Esa es una idea maravillosa, dijo Elena de inmediato. Tenemos mucho espacio, y Dios sabe que nos vendría bien más ayuda. Elías fue más cauteloso. Sería caro, y tendríamos que ser cuidadosos con quienes acogemos. Yo podría ayudar con eso, dijo Sofía. Sé cómo identificar a los niños que merecen ser salvados y cómo evitar a los que podrían causar problemas. Hablaron hasta altas horas de la noche, planificando y soñando. Cuando se fueron a la cama, habían esbozado una visión que convertiría la hacienda Montalvo no solo en una operación ganadera, sino en un lugar de refugio y oportunidad. 5 años después, en la primavera de 1892, Sofía Montalvo estaba de pie en el porche delantero de la casa de la hacienda, observando cómo se acercaba una carreta del pueblo. Tenía 19 años, una joven impactante con la confianza que le daba a conocer su lugar en el mundo. La carreta era conducida por Tomás Rivas, y a su lado estaba sentado un niño delgado de unos 12 años con ojos desconfiados y ropas que habían visto días mejores. En la parte trasera de la carreta había otros 2 niños, una niña de 8 y otro niño que no tendría más de 10. ¿Más desvalidos de la ciudad?, preguntó Elías, uniéndose a Sofía en el porche.
La Sociedad de Ayuda a la Infancia nos avisó que venían, respondió Sofía. El niño se llama Marco. Sus padres murieron en un incendio en una fábrica. La niña es Ana. Su madre la abandonó en una iglesia. Y el pequeño es Billy. Vivía en las calles. Elías asintió. En los últimos 5 años, habían acogido a 15 niños. Algunos se habían quedado y se habían convertido en parte de la familia de la hacienda. Otros se habían marchado para establecer sus propias vidas, pero todos se habían ido con habilidades y educación que les brindaban oportunidades reales. La hacienda también había prosperado. Las ideas de Sofía sobre la gestión del ganado y su cuidadosa atención a las finanzas habían aumentado sus ganancias en un 30%. También había establecido relaciones con compradores en Kansas City y Chicago que les ofrecían mejores precios por su carne. Elena apareció en el umbral, secándose las manos con el delantal. A sus 43 años, parecía más joven que 5 años atrás, a pesar de las canas en su cabello. Tener hijos a quienes cuidar, incluso temporalmente, le había dado un propósito que años de embarazos fallidos nunca le habían proporcionado. ¿Tienen hambre?, preguntó, que siempre era su primera pregunta sobre los recién llegados. Lo más probable, respondió Sofía. Tomás dijo que han estado viajando durante 3 días. Mientras la carreta se detenía, Sofía se acercó para saludar a los recién llegados. El niño, Marco, la miró con la misma expresión calculadora que ella recordaba haber tenido a su edad. ¿Es usted Sofía Montalvo?, preguntó. Lo soy. ¿Y usted es Marco Thompson? Quizás, depende de lo que quiera de mí. Sofía sonrió. Ahora mismo, quiero que entre y coma algo. Después de eso, hablaremos sobre lo que sucederá a continuación. ¿Y si no quiero quedarme?, preguntó. Entonces no se queda. Pero antes de decidir, déjeme mostrarle algo. Ella lo llevó al granero donde varios de los niños mayores que se habían convertido en residentes permanentes estaban trabajando con los caballos. Uno de ellos, un joven de 18 años llamado David, levantó la vista del caballo al que estaba errando. ¿Nuevos huéspedes?, preguntó. Marco, Ana y Billy, respondió Sofía. David, ¿por qué no le cuentas a Marco sobre tu primera semana aquí? David sonrió. Pasé la mayor parte de ella planeando cómo escaparme. Pensé que esta gente era solo otra especie de trampa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Marco. Cumplieron su palabra en todo. Dijeron que podía irme en cualquier momento, y lo decían en serio. Dijeron que me enseñarían habilidades útiles, y lo hicieron. Dijeron que me tratarían con justicia, y así ha sido. David volvió a trabajar en la pezuña del caballo. Llevo aquí 4 años. El mes que viene, empezaré mi propio negocio de herrería en el pueblo. Marco miró alrededor del granero, asimilando el equipo bien mantenido y los animales sanos. ¿Y no te hacen hacer nada impropio? Nunca, dijo David con firmeza. El señor y la señora Montalvo son buenas personas. También Sofía. Me salvaron la vida. Esa tarde, después de que los nuevos niños hubieran sido alimentados y acomodados en la barraca donde vivían los residentes temporales, Sofía se sentó en el estudio de Elías trabajando en las cuentas de la hacienda. Él levantó la vista de su correspondencia. ¿Te das cuenta de lo que hemos construido aquí, verdad?, dijo. Una hacienda ganadera. Más que eso. Hemos creado algo que nos sobrevivirá a todos. Estos niños a quienes hemos ayudado, ellos seguirán ayudando a otros. Las habilidades que han aprendido, los valores que han absorbido, los transmitirán. Sofía dejó su pluma. ¿Alguna vez se arrepiente de haberme comprado ese día en Puerto Esperanza? Elías consideró la pregunta seriamente. Ni por un momento. Los mejores $50 que he gastado. Pero tengo que preguntarte lo mismo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido conmigo? Nunca. La voz de Sofía era firme. Usted y Elena me dieron algo que pensé que había perdido para siempre. La oportunidad de ser parte de una verdadera familia. Y ahora están dando esa misma oportunidad a otros. Sofía asintió, luego miró por la ventana hacia la barraca donde los nuevos niños se estaban acomodando para su primera noche. Elías, hay algo en lo que he estado pensando. ¿Qué es eso? Ahora tengo 19 años, edad suficiente para casarme si quisiera, pero sigo pensando en todos los niños que necesitan ayuda y en todo el trabajo que aún tenemos que hacer aquí. Hizo una pausa. ¿Y si esta es mi vocación? ¿Y si en lugar de tener hijos propios, estoy destinada a ayudar a los que no tienen a nadie más? Elías la miró fijamente. Esa es una gran decisión, Sofía,
¿Estás segura de que no solo tienes miedo de dejar lo que te es familiar? Quizás un poco, admitió. Pero sobre todo, siento que este es mi lugar. Esta hacienda, este trabajo, esta familia que hemos construido. Se siente bien. Entonces eso es suficiente para mí, dijo Elías. Pero recuerda, aún eres joven, podrías cambiar de opinión algún día. Y si lo hago, sé que usted y Elena apoyarán cualquier decisión que tome. Siempre. La verdadera prueba de todo lo que habían construido llegó en el verano de 1893, cuando una severa sequía azotó Texas. El ganado moría en todo el estado y muchos hacendados se enfrentaban a la bancarrota. Elías convocó una reunión de todos los residentes de la hacienda, permanentes y temporales, para discutir su situación. No les mentiré, dijo, dirigiéndose al grupo reunido en el granero principal. Esta es la peor sequía que he visto en 20 años. Vamos a tener que tomar algunas decisiones difíciles. Marco, que llevaba un año en la hacienda y se había convertido en uno de sus residentes más dedicados, levantó la mano. ¿Qué tipo de decisiones? Sofía respondió. Es posible que tengamos que vender parte del ganado antes de tiempo, antes de que pierdan demasiado peso, y tendremos que encontrar nuevas fuentes de agua para los que conservemos. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó Sara, una niña de 15 años que había llegado 6 meses antes. ¿Tendrán que enviarnos lejos? Elena, que había estado callada hasta ahora, habló con firmeza. Absolutamente no. Esta familia permanece unida pase lo que pase. David se adelantó. Señora Montalvo, Sofía, señor Montalvo, todos ustedes han hecho mucho por nosotros. Ahora es nuestro turno de ayudar. Podemos trabajar más horas, asumir responsabilidades adicionales, lo que necesiten. Murmullos de acuerdo surgieron de todo el grupo. Incluso los recién llegados asintieron con su disposición a ayudar. Durante los meses siguientes, la familia de la hacienda se unió de maneras que asombraron incluso a Elías. Los niños mayores asumieron responsabilidades de adultos sin quejas. Marco reveló un talento para encontrar fuentes de agua y ayudó a cavar 2 nuevos pozos. Sara organizó a los niños más pequeños en cuadrillas de trabajo eficientes. Ana, a pesar de tener solo 9 años, demostró tener un don para cuidar animales enfermos. Pero fue Sofía quien realmente se destacó como líder. Negoció tratos con compradores de ganado, manejó las menguantes finanzas de la hacienda con cuidadosa precisión y de alguna manera mantuvo el ánimo de todos, incluso cuando las cosas parecían más oscuras. Una tarde de agosto, mientras estaban sentados en el porche después de otro día abrasador, Elena tomó la mano de Sofía. Necesito decirte algo, dijo. Cuando Elías te trajo a casa por primera vez, pensé que quería una hija, pero lo que obtuve fue mucho más que eso. ¿Qué quiere decir? Obtuve una socia. Alguien que podría continuar lo que hemos construido aquí mucho después de que Elías y yo nos hayamos ido. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas contenidas. Te has convertido en el corazón de este lugar, Sofía. Estos niños te admiran no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Sofía apretó la mano de su madre adoptiva. Aprendí de los mejores. Elías, que había estado escuchando en silencio, se aclaró la garganta. Hay algo que Elena y yo hemos estado discutiendo y creemos que es hora de hacerlo oficial. ¿Qué es eso? Queremos hacerte socia de pleno derecho de la hacienda. Partes iguales en todo. La tierra, el ganado, las ganancias, las decisiones. Los ojos de Sofía se abrieron. Elías, no sé qué decir. Di que sí, instó Elena. Te lo has ganado 10 veces. Pero ¿qué pasa cuando tenga sus propios hijos algún día? Elías y Elena intercambiaron una mirada. Sofía, dijo Elena suavemente, tú eres nuestra hija, y todos estos otros niños que hemos ayudado a criar. Ellos también son nuestro legado. Esta hacienda ya no es solo cuestión de lazos de sangre. Es cuestión de lazos elegidos. Sofía sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Sí, susurró. Sí, acepto. 10 años después, en 1903, la hacienda Montalvo se había vuelto legendaria en todo Texas. Lo que había comenzado como un intento desesperado de una pareja sin hijos por encontrar un propósito, había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Sofía, ahora de 29 años, se encontraba ante una multitud de dignatarios de Austin que habían venido a ver lo que los periódicos llamaban el Milagro Montalvo. En los últimos 15 años, la hacienda había acogido a más de 60 niños.
La mayoría había seguido vidas exitosas como maestros, dueños de negocios, artesanos cualificados e incluso algunos que habían iniciado sus propias haciendas utilizando los conocimientos que habían adquirido. Señoras y señores, Sofía se dirigió a la multitud. Lo que ven aquí no es el resultado de la visión de una sola persona. Es lo que sucede cuando se les da a los niños lo que más necesitan. No solo comida y refugio, sino educación, oportunidades y la certeza de que alguien cree en ellos. El propio gobernador Joseph Sears estaba presente, junto con representantes de la Sociedad de Ayuda a la Infancia y varios filántropos ricos interesados en financiar operaciones similares. Señorita Montalvo, dijo el gobernador. O debería decir, señora Montalvo. Gesticuló hacia el anillo de bodas que Sofía ahora llevaba. Ahora soy la señora Castillo, de hecho, respondió Sofía con una sonrisa. Se había casado con el hermano menor de Tomás Rivas, Jaime, el año anterior, aunque había mantenido su papel en la gestión de la hacienda. Pero el trabajo continúa independientemente de mi nombre. El gobernador asintió. Cuéntenos sobre su tasa de éxito. Entendemos que más del 90% de los niños que han vivido aquí han llevado vidas productivas y respetuosas de la ley. Eso es correcto. Pero creo que la verdadera medida del éxito es diferente. Sofía gesticuló hacia la multitud que los rodeaba, muchos de los cuales eran antiguos residentes de la hacienda que habían regresado para este día especial. El verdadero éxito es que estos jóvenes aprendieron que tenían valor, que podían tomar decisiones sobre sus vidas y que tenían el poder de ayudar a otros a su vez. Marco Thompson, ahora de 22 años y propietario de un exitoso negocio de transporte de mercancías, se adelantó. Gobernador, yo tenía 12 años cuando llegué aquí, enojado, desconfiado, seguro de que cada adulto intentaba engañarme de alguna manera. La señora Castillo, Sofía, no trató de cambiarme de la noche a la mañana. Simplemente me mostró que había otra forma de vivir. Sara Martínez, que se había convertido en maestra de escuela, añadió. Nos enseñaron que nuestro pasado no tenía por qué definir nuestro futuro, pero más que eso, nos mostraron cómo retribuir. El gobernador estaba claramente impresionado. ¿Y este modelo podría replicarse en otros lugares? Elías, ahora de 58 años pero aún vigoroso, respondió, creemos que sí, pero requiere más que solo dinero. Requiere personas comprometidas a ver a cada niño como un individuo, no solo como otra boca que alimentar. La clave, añadió Elena, es tratarlos como miembros de la familia, no como casos de caridad. Mientras las festividades del día continuaban, Sofía se apartó de la multitud, contemplando la hacienda que se había convertido en la obra de su vida. Jaime se acercó a ella, deslizándole el brazo alrededor de la cintura. ¿Orgullosa de lo que has construido?, preguntó. Orgullosa de lo que todos hemos construido juntos, corrigió ella. A veces pienso en lo que habría pasado si Elías no hubiera estado en esa subasta en Puerto Esperanza. Pero lo estuvo, y tú fuiste lo suficientemente valiente como para confiar en él. Sofía asintió, luego miró al grupo de residentes actuales que ayudaban a servir refrescos a los visitantes. Entre ellos había 2 recién llegados, hermanos que habían quedado huérfanos cuando sus padres murieron en un accidente minero. ¿Crees que estamos marcando una verdadera diferencia?, le preguntó a su esposo. Mira a tu alrededor, respondió Jaime. 63 niños que tienen vidas mejores gracias a este lugar. Algunos de ellos ahora ayudan a otros niños a su vez. Si eso no es marcar la diferencia, no sé qué lo es. Esa tarde, después de que todos los visitantes se hubieran ido, la familia de la hacienda se reunió para su tradicional cena dominical. El gran comedor estaba lleno. Residentes actuales, algunos que se habían quedado como miembros permanentes de la familia, y varios que habían regresado para la celebración. Elías se puso de pie para dirigirse al grupo, como había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Pero esta vez, sus palabras tenían un peso especial. Hace 18 años, comenzó, compré a una niña de 14 años en una subasta de mano de obra porque algo en sus ojos me dijo que merecía algo mejor. Creí que la estaba salvando, pero resultó que ella nos estaba salvando a mí, a Elena y a todos nosotros. Miró alrededor de la mesa a los rostros reunidos allí, jóvenes y mayores, recién llegados y veteranos, todos parte de la familia que habían elegido crear. Lo que Sofía construyó aquí demuestra algo importante, que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de compromiso, de elegir cuidarse unos a otros, de transmitir lo mejor de lo que hemos aprendido. Sofía también se puso de pie.
Y demuestra que ningún niño está demasiado dañado, demasiado enojado o demasiado perdido para ser salvado. A veces todo lo que se necesita es alguien dispuesto a ver su potencial en lugar de sus problemas. Marco levantó su vaso por la hacienda Montalvo, por la familia elegida y por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, coreó el grupo. 25 años después de aquel primer encuentro en Puerto Esperanza, Sofía estaba sentada en el mismo estudio donde Elías le había enseñado por primera vez a leer informes financieros. Ahora era ella quien enseñaba, esta vez a Elena, una niña de 13 años de ojos penetrantes que había llegado 6 meses antes. Entonces, si vendemos el ganado en Kansas City en lugar de Fort Worth, ¿cuánto más ganamos por cabeza?, preguntó Sofía. Elena estudió las cifras cuidadosamente. Alrededor de $3.50. Pero tenemos que tener en cuenta los costos de envío adicionales. Exacto. ¿Y qué nos dice eso sobre el momento adecuado? Que debemos observar los informes del mercado y enviar cuando la diferencia de precios sea lo suficientemente grande como para cubrir los costos adicionales y aún así obtener ganancias. Sofía sonrió. Estás aprendiendo rápido. Señora Castillo, dijo Elena, levantando la vista del libro mayor. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué hace todo esto? Acoger a niños como yo. Quiero decir, podría tener una vida más fácil sin nosotros. Sofía consideró la pregunta, la misma que le había hecho a Elías todos esos años atrás. Porque alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Y porque aprendí que la mejor manera de honrar ese regalo es transmitirlo. Elena asintió pensativamente. ¿Cree que algún día podré aprender a dirigir un lugar como este? Creo que podrás aprender a hacer cualquier cosa que te propongas. Pero primero, dominemos estos cálculos de ganado. Mientras volvían a su trabajo, Sofía sintió la misma sensación de continuidad y propósito que la había sostenido durante más de 2 décadas. Afuera, podía escuchar las voces de los niños jugando en el patio, el sonido de los peones trabajando con los caballos y a Elena llamando a todos para la cena. Elías y Elena tenían 70 y tantos años, todavía activos, pero comenzando a bajar el ritmo. Pronto, la plena responsabilidad de la hacienda y su misión recaería en Sofía y Jaime, pero ella no estaba preocupada. Habían construido algo lo suficientemente fuerte como para perdurar, algo que seguiría ofreciendo esperanza y oportunidades a los niños que las necesitaban. La niña que había sido vendida en una subasta de mano de obra en Puerto Esperanza se había convertido en la mujer que aseguraba que ningún niño a su cargo enfrentaría jamás tal destino. Era, reflexionó, un trabajo de vida bastante bueno. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Texas, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, Sofía cerró el libro mayor y se preparó para unirse a su familia para la cena. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos niños a quienes ayudar, nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero esta noche solo había la calidez del hogar, el consuelo de la familia y la satisfacción de saber que el amor, elegido y dado libremente, podía cambiarlo todo. Si esta historia ha tocado su corazón y le ha inspirado, demuéstrenos su apoyo. Queremos seguir creando romances que le hagan soñar despierto y le ofrezcan finales felices. Suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Su me gusta y su suscripción nos ayudan a crecer y a seguir compartiendo estas narrativas de esperanza y resiliencia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.